Bueno, bienvenidos a todos y a todas las que están participando de esta capacitación, una nueva jornada organizada por AIEDBA, JUNEP, para todos los equipos directivos y docentes. Y bueno, en esta oportunidad el tema que nos convoca es la evaluación, ese tema que hoy por hoy nos parece desconocido, pero en realidad es algo que habitualmente nosotros hacemos. Cuando planificamos nuestras actividades lo tenemos que tener en cuenta porque es parte, ¿no?, de esa planificación, pero se está hablando mucho y por ahí se está entendiendo mal. Entonces, para que tengamos los conceptos claros y nos podamos llevar algo práctico que podamos aplicar a nuestra tarea, hoy hemos convocado a Carla Secchi y Mariela Viali, que ellas son bueno, las fundadoras de Horizonte 2050, que es una asesora pedagógica, una asesoría pedagógica. Atienden a escuelas de la provincia de Buenos Aires y del interior, ambas pedagogas y docentes, por supuesto. Han trabajado en el Ministerio de Educación, participado también de la conformación de las escuelas promotoras, quienes son discípulas de Rebeca Nijovic, que saben mucho sobre ese tema. Entonces hoy nos van a aclarar un poco aquellas dudas que tenemos con respecto a la evaluación y al tipo de evaluación que vamos a hacer en este periodo de pandemia. A ver qué cosas vamos a poder evaluar y ojalá podamos tenerlo como la evaluación como una herramienta y no como el cumplimiento burocrático como respuesta al sistema. O sea, nos tiene que servir de ayuda y de herramienta. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, por supuesto, un agradecimiento a JUNEP y a IEDBA por la posibilidad de generar estos encuentros que nos acercan a las escuelas, ¿no?, en este periodo de aislamiento. Gracias, Silvia, por la presentación. Como dijo, seguimos transitando las instituciones educativas, en universidades, en Flaxo, con formación docente, y sí, trabajamos en los ministerios, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, y ahora desde la consultora quizá ampliamos un poquito más el escenario y estamos trabajando con gente de todo el país, y bueno, es lo que nos gusta hacer. Así que bueno, muchas gracias, Silvia, por la presentación, y muchas gracias a todos por este tiempo que le están destinando a este encuentro, ¿no? Bueno, nada, en primer lugar, bienvenidos al día 60 de este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Parece lejos ese 15 de marzo en el que se determinó para todo el sistema educativo la suspensión de actividades presenciales. 15 de mayo nos daban la noticia de que íbamos a tener que guardarnos en nuestras casas, y empezamos a transitar un periodo de incertidumbre, de mucha angustia por un lado, y desconcierto. Se suspendían las clases de un día para el otro, y aparecían un nuevo paradigma de qué es la escuela hoy. Claramente no es la misma que teníamos hace 2 meses, y empezamos a hacer cosas como a las apuradas. Les habrá pasado a todos ustedes, de bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y empezaron a aturdir a los chicos con tareas, en muchos casos, en otros ya tenían alguna plataforma con la que venían trabajando, entonces ajustaron solamente algunas cuestiones, pero otros de verdad, frente a esta situación, tuvieron que salir a encontrar nuevos modos de hacer escuela. Esto es lo que hoy dicen muchos especialistas. Esto no es la escuela en la casa, como al principio se dijo, o se dijo también desde los ministerios, desde algunos especialistas, y después se dijo, no es la escuela en la casa, sino es un nuevo modo de ser escuela y de hacer escuela. Depende mucho del contexto donde se va desarrollando cada una de estos dispositivos, y vemos ahí mucha variedad. Y empezamos a resolverlo muy rápido. ¿Qué hacemos? Mandamos tareas, actividades, y de a poquito nos fuimos ordenando
cuando vimos que la cosa daba un poquito más para largo, bajamos un cambio, empezamos a escuchar muchos especialistas como Francesco Tonucci o Inés Dussel, que desde otros países que ya venían transitando esto unas semanas adelantados, digamos, nos fueron marcando que no estaba bueno lo que veníamos haciendo, entonces paramos un poquito la pelota y dijimos, vamos a volver a pensar qué podemos hacer como escuela en un nuevo formato. Como dice Ruth Harf, otra especialista, no es a la distancia porque estamos cerquita, aunque no estemos en la presencialidad, estamos cerca de los chicos. Esto también es importante resaltar. Es un nuevo modo de concebir la presencialidad, ¿sí? Porque nos vemos, porque nos escuchamos, nos leemos, también empezamos a ver y nos empezaron a decir muchos psicólogos, psicopedagogos, que los chicos estaban atravesando además situaciones muy variadas, con papás que tenían que quizás salir a trabajar sabiendo que eso les daba miedo, porque salir a trabajar en un momento de pandemia, los chicos saben que eso puede contagiarlos a sus papás, entonces también el dispositivo que podían usar ellos en su casa, que a veces los papás están trabajando en la virtualidad y no hay dispositivos para todos. Entonces, bueno, empezamos como a las apuradas y después nos empezamos a mirar que en la realidad en cada una de las casas pasaban diversas cosas. Y ahí empezamos con todo esto, con todo este bullicio de herramientas Hola, virtuales. Marie. ¿Estás ahí? Estoy hace rato, pero estaba sin micrófono. Me fui un ratito, me cayó el wifi, obviamente, como tiene que suceder. Es como cuando vamos a tocar el himno nacional en las escuelas, ¿no? Tiene que ser Manda así. el micrófono. Tal cual, pero te estaba saliendo muy bien. Que Bueno, podés seguir. no No, te bueno, dejo. pero nada, estamos ahí, vemos esta diapositiva, ¿no? Donde de pronto tuvimos que transformarnos en expertos en todas estas tecnologías, ¿no? Y empezamos con Classroom, Zoom, Google Meet, Audacity, tratar de hacer nuestras clases, como decía Mariela recién, no son clases, no es educación a distancia esto, es educación, Flavia Terilli dice educación en el hogar comandada por la escuela, ¿no? Y un tema importante, cada acción que se ensayaba, cada acción que se evaluaba, ¿no? Cada una de las estrategias que íbamos implementando en las escuelas necesitaba ser evaluada. Y ahí empezamos a evaluar claramente lo que estábamos haciendo. ¿Qué estaba sucediendo con estas estrategias que estábamos poniendo a disposición de las familias? ¿Estábamos logrando que todos pudieran acceder? ¿Todos podían del mismo modo? ¿Qué pasa con lo sincrónico, lo asincrónico? Y así quizá íbamos cambiando, ¿no? Las reglas de juego todo el tiempo, y este es un primer punto, porque sabemos, porque estamos en las escuelas, que esto generó a veces malestar en las familias, ¿no? Esto de, bueno, me están cambiando las reglas de juego, me habían dicho que iban a hacer un encuentro por día y ahora me dicen que de otra manera, antes era por materia, ahora nos conectamos a través de proyectos, me cambian la plataforma. Y esto es nuestra primera recomendación para las escuelas. Tenemos que avisarles a las familias que esto va a suceder y que sucede justamente porque estamos todo el tiempo atentos a la respuesta de los estudiantes, a sus dificultades, a sus posibilidades, a buscar las mejores estrategias para acompañar las estrategias de cada uno de nuestros chicos y chicas, ¿no? La realidad es que no teníamos un plan B para esto, no lo teníamos nosotros, no lo tenían las escuelas del mundo, no lo tenían los especialistas ni los gobiernos, y frente a un acontecimiento mundial como este, la verdad es que estamos pudiendo ir a armar este nuevo concepto de qué es la presencialidad hoy en un contexto de aislamiento, ¿no? Bueno, y aquí ya viene la nueva conmoción. Cuando ya nos estábamos acostumbrando un poquito, acomodando a las tecnologías y tratando de ver cómo avanzábamos, aproximadamente el 10 de mayo aparece la noticia de no va a haber calificaciones. Nuevamente, cuando llegan estas noticias, por lo general, ya uno venía previendo que esto iba a suceder. María. Y acá arranca esta nueva incomodidad a la que en principio la primera jurisdicción de la Argentina fue la Ciudad de Buenos Aires en sacar una resolución que decía que no íbamos a calificar en las escuelas, después reunión de Consejo Federal junto al Ministerio Nacional y las 24 jurisdicciones acordaron
también que ese era el camino, alrededor del 15 de mayo, y en el mismo momento la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires saca un documento que corrobora también que en la Provincia de Buenos Aires no iba a haber calificaciones. Que no haya calificaciones, ustedes bien saben, porque ya nos venimos acomodando a evaluar desde otra lógica que no tiene que ver con calificar solamente. Calificar no quiere decir que los chicos estén aprendiendo, y en principio el primer eje que queremos que quede en claro es que a veces nos olvidamos que la escuela es un dispositivo para enseñar y para que los chicos aprendan. La evaluación o la calificación es secundaria, porque a veces lo único que traen los chicos o que escuchamos de las familias es cómo te fue en la prueba, qué notas te sacaste, o cuando llega el boletín, cuántas materias te llevaste, pero no estamos preguntando qué aprendiste hoy en la escuela. Entonces, digamos, es algo que veníamos pensándolo hace mucho tiempo en Provincia de Buenos Aires. Uno de los dispositivos fue Escuelas Promotoras, que trabajaba con la evaluación formativa, pero promocionar no es aprobar, digamos, por un lado, y calificar no quiere decir, o evaluar no quiere decir aprender. Entonces ahí, digamos, este momento que Axel Rivas lo llama de la pedagogía de la excepcionalidad, pero digamos, es la oportunidad para poner en juego, digo, hay discusiones que en este momento no vamos digamos, hay criterios o acuerdos que en este momento no vamos a volver a discutir, que ya hay discusiones que están saldadas. Entonces, hoy la evaluación es otra cosa, no equivale a calificación, y los chicos van a pasar de año, y ahí ahora más adelante vamos a ver esta diferencia, que quiere decir promocionar, acreditar, calificar, evaluar. Pero sí hay una discusión que ya está saldada desde hace 2 meses, y que quiere decir que calificar no es evaluar y viceversa. Entonces ahí ya tenemos como un camino, un campo que se nos despoja bastante para seguir trabajando en las escuelas, cada uno con el dispositivo que mejor, que se adecue mejor a su realidad y a su contexto. También por todo esto que veníamos hablando antes, no es lo mismo una escuela que sus chicos no están conectados, que no tienen conectividad, que una escuela que venía trabajando en una plataforma desde hace tiempo. Entonces ahí vamos a empezar a ajustar, por eso también las disposiciones, todas las resoluciones que está sacando cada una de las jurisdicciones, atiende a la necesidad de cada escuela, ¿sí? Cada localidad, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, cada localidad va a poder armar un dispositivo específico para cada una de las escuelas rurales, escuelas urbanas, escuelas de gestión estatal, escuelas de gestión privada. Se va a poder empezar a armar más específicamente cada uno de los caminos a seguir. Esto es 2020-2021. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos este susto y llega el documento de subsecretaría. Acá en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? 2 días después aparece el documento, ¿sí? Donde nos orienta respecto de cómo vamos, qué es esto de no calificar, qué implica y cómo vamos a evaluar entonces. O como empezó a circular, ¿no? En los medios. Bueno, no vamos a evaluar, decían en algunos medios, no se va a evaluar. Los chicos empezaron a plantear, ¿no? Bueno, si no me van a evaluar y si da lo mismo, entonces, ¿para qué voy a hacer los trabajos prácticos? ¿Para qué voy a estudiar? Los mismos docentes a veces empezaban a reclamar esto de, bueno, ¿de qué vale el esfuerzo que estamos haciendo si en definitiva da lo mismo si el estudiante del otro lado responde o no responde? ¿Sí? Como decía Mariela, a veces nos habíamos empezado a acostumbrar a que la escuela era un distribuir o repartir actividades y después calificar, y los chicos, en lugar de enseñar y aprender, ¿no? Y para los chicos esto de obtener una calificación era sinónimo de haber aprendido y era el requisito para seguir avanzando, ¿no? O sea, el tema era si estamos respondiendo a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes o estamos respondiendo a lo que el sistema nos pide, en tanto sistema graduado. ¿Qué nos dice el documento orientador de la provincia de Buenos Aires? Que asumo que lo leyeron todos los directores, los docentes. Básicamente nos habla de la continuidad pedagógica en términos de sostenimiento de vínculos, esto ya lo habíamos estado viendo.
Vimos también que los docentes, a ver, no sé si lo dijiste, Mariela, mientras yo desaparecí un ratito, pero claramente los docentes hicieron lo que pudieron al principio, y si hay algo que quedó claro es que la escuela salió a responder como pudo, en el contexto que pudo y con las herramientas que tenía, pero en ningún momento la escuela desapareció. ¿Sí? El otro día estábamos leyendo, que no sé si lo pudieron ver, si siguen al CENDI, de la provincia de Buenos Aires, un artículo con unas cartas entre Juana Manso y Sarmiento, que se hablaban, o sea, que se carteaban en épocas de qué pandemia había sido, del cólera. Y el tema es que la escuela ahí había desaparecido. O sea, está claro que si esto mismo nos pasaba unos años atrás, la escuela se suspendía. Y acá la escuela en ningún momento se suspendió. La consigna era sostener los vínculos. Siempre decimos que los vínculos no es solamente los vínculos con la escuela, con el docente y con los compañeros, sino también el vínculo con el saber, el vínculo con el conocimiento, el vínculo con esto de lo que llamamos el oficio de ser estudiante. Esto no lo podemos perder. El tema era, bueno, sí se va a evaluar. Esta es una primera indicación, ¿no? Evaluar, claro que evaluamos. ¿Para qué evaluamos? Para fortalecer las decisiones pedagógicas y didácticas. O sea, evaluamos en principio nuestras prácticas. Para conocer lo que estamos logrando. ¿Por qué subrayo lo estamos? Porque es lo que nosotros, docentes, estamos logrando. Y para reorientar los procesos. O sea, que en función de la información que vamos recabando, vamos a ver cómo tenemos que seguir este año y el año próximo. ¿Qué evaluamos? Cómo se están sosteniendo estos lazos, la accesibilidad a las distintas propuestas, cómo se están resolviendo las diferentes actividades y cómo está resultando esta interacción entre pares, docentes, con el saber. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos? Con información descriptiva y cualitativa, y a través de diversos instrumentos y diversas herramientas. En definitiva, es un periodo de valoración pedagógica para conocer el progreso de los estudiantes. Primera pregunta, ¿esto es una novedad? Realmente esto que aparece como un documento orientador, obviamente para tratar de encauzar o de ayudarnos a pensar este tiempo. La evaluación, ¿por primera vez tiene esta función? ¿O de qué tipo de evaluación estamos hablando? Y si no es una evaluación que ya veníamos haciendo o que deberíamos hacer. ¿Qué nos dicen entonces los diseños curriculares? Vamos más atrás, ¿sí? No a este documento orientador. Y tomamos los diseños curriculares de secundaria, sabemos que acá hay docentes y directivos de inicial y de primaria también, pero esos dos niveles tienen diseños curriculares más nuevitos. Fuimos a secundaria, que tiene diseños de 2007, 2008, ¿no? ¿Y qué nos decía acá los diseños curriculares respecto del tema de la evaluación? Lo mismo, la evaluación tiene como función servir para evaluar el proceso de enseñanza del docente y orientar al alumno respecto de lo que aprende y de sus desempeños. Fíjense que los diseños curriculares, en su presentación, ¿no? Nosotros hablamos de la dimensión normativa del diseño curricular, siempre decimos que los diseños curriculares son prescriptivos, ¿sí? Cuando hablamos de llegar o no llegar con el programa, hablamos de la prescripción del diseño curricular y nos quedamos con el primer globito que está ahí arriba, con el recorte temático. ¿Cuáles son los temas que el diseño curricular me pide? Ahora, fíjense que en los diseños curriculares el recorte temático está asociado a las orientaciones para la enseñanza y a las orientaciones para la evaluación. Y los tres están absolutamente coordinados, no es uno sin el otro. Nos vamos a remitir entonces a qué nos piden las distintas materias, ¿sí? O desde el enfoque general respecto de las orientaciones para la evaluación. Estamos hablando de hace muchos años, ¿sí? Sigue vigente, por supuesto. Y nos dicen que la evaluación tiene que permitirnos construir criterios que permitan obtener información válida para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Totalmente, totalmente coherente con lo que se nos está pidiendo hoy respecto de qué tenemos que evaluar. Estos criterios deben ser conocidos por todos, que los conceptos y procedimientos no pueden pensarse por separado, ¿sí? Esto de pensar en que vamos a evaluar los recuerdos, ¿no? Pensar, también dice evaluar lo que se comprende y no lo que se recuerda. A veces veníamos acostumbrados a evaluar solamente eso que resiste en la memoria en una situación de evaluación. Creo que Perrenú decía algo así, ¿no? Como una prueba escrita, una lección oral, era una situación de estrés donde teníamos que ver cuánto resistía en la memoria, ¿sí? De este estudiante puesto en esta situación. El tema es los conceptos y los procedimientos no pueden pensarse por separado para la evaluación, y habla de situaciones problemáticas que movilicen conceptos,
Y en definitiva, estamos hablando de la evaluación formativa, ¿sí? En los diseños curriculares quizás no lo nombra como evaluación formativa, pero seguramente los que están cerca de los 50 como yo, ya en el profesorado hablábamos de evaluación formativa, ¿sí? Y nuevamente lo retoman entonces en los diseños curriculares y se retoma ahora con mucha fuerza porque es la evaluación que vamos a utilizar para ver qué nos está sucediendo durante este periodo. Diferenciamos entonces ahora qué es evaluar, qué es calificar, qué es acreditar, qué es promocionar, porque hasta ahora parecía que lo teníamos todo medio mezclado y utilizábamos estas palabras casi como sinónimos. Sí, y en principio pensemos esto, digo, la escuela muchas veces tiene un poder de encapsularse, de mirarse para adentro, y en esta situación lo que le pasó es que tuvo que empezar a correlacionar algunas cuestiones que sucedían en el adentro con lo que está sucediendo en el afuera. Por un lado, el contexto mundial, por el otro lado, el contexto nacional y el de cada localidad, y además tenemos a la familia. Si ahora les damos el micrófono a cada uno de ustedes y les damos 5 minutos para hablar de las familias de sus escuelas, creo que no terminamos en varios días. Estamos funcionando en relación a la familia de cada uno de nuestros estudiantes. Acá hay un punto muy distinto de cómo veníamos funcionando. Y no es ni mejor ni peor, pero es una realidad que nos toca transitar. Sabemos que también en este proceso hubieron ajustes. Siempre hay que poder comunicarle a las familias todo lo que estamos haciendo, porque estamos, así como hace, digo, el presidente, los ministros, el de salud, el de educación en nuestro caso, que cada semana o cada 15 días nos cuentan cómo están haciendo las cosas, porque de verdad avanzamos 2 pasos y a veces tenemos que retroceder 1, porque esta es una situación de excepcionalidad y esto es lo que tenemos que transmitirle a las familias. En este sentido, también vamos a transitar un tiempo en el que vamos a ir haciendo cosas y vamos a ir ajustándolas. Y quizás algo que decimos hoy, en una semana tengamos que decir vamos a volver atrás y vamos a retomar algo que hacíamos antes o no, o algo que estábamos haciendo, no lo vamos a hacer más. Y en este sentido es que tenemos que prestarle mucha atención porque, como decía Carla, no es novedoso, pero la escuela siempre tiene una situación, digamos, siente una omnipotencia de que siempre viene haciendo las cosas bien y tratando, nos pasó en el principio también de la pandemia, de tratar de pensar que estábamos en una normalidad. Y de verdad esto no es normal, la escuela no responde normalmente, no hagamos como si estuviéramos haciendo las cosas de la mejor manera, porque de verdad estamos probando ensayo y error y ver qué nos va saliendo. Con esto, por eso, la mejor manera es ir a las fuentes, como decía Carla, los diseños curriculares son una fuente, tanto el de secundaria, que tiene sus años y que nos viene probando que esta forma de evaluación no es nueva, y el de inicial y el de primaria, que ya por supuesto tienen incluido esta manera de ver con un vocabulario más contextualizado en la actualidad, que habla de capacidades, de retroalimentación, y ahora vamos a avanzar con eso. Y por eso tenemos que distinguirlo primero para nosotros, para cada uno de nuestros equipos, para los equipos de orientación escolar, para cada uno de los equipos docentes, equipos de conducción, y luego hacia las familias. Evaluar es esto que decía Carla, estamos hablando de evaluación formativa, lo dicen muchos especialistas, y lo venimos diciendo hace muchos años, pero desde el discurso, pero no en la práctica. Evaluamos como dispositivo pedagógico, porque la evaluación nos da marcas y señales de cómo viene el proceso de enseñanza en principio y de aprendizaje después, ¿sí? Es un proceso que se da en un continuo. Y todo el tiempo vamos evaluando, porque desde que yo doy una explicación en el pizarrón sobre algún tema en particular y voy escuchando las intervenciones de los estudiantes, ya estoy evaluando. No necesito un dispositivo específico. Por eso que la evaluación es un dispositivo en sí mismo, pero en un continuo. En un para qué y en un cómo evaluamos. Siempre nos preguntamos qué vamos a evaluar, pero no preguntamos para qué vamos a evaluar, ¿sí? O cómo vamos a evaluar. Siempre
vamos a lo que conocemos, lo que tradicionalmente venimos usando y creemos que funciona, ¿para qué vamos a probar otra cosa? Entonces, esto es la evaluación. Y hay un proceso de retroalimentación que es fundamental para poder ir haciendo ajustes en la marcha y no llegar el último día cuando terminamos un proyecto o dimos un tema y ahí hacemos una evaluación sin una retroalimentación. Calificar es utilizar una escala, ¿sí? Que es lo que a veces confundimos y confunde mucho en las familias, y es hoy lo que está, si ustedes prenden el noticiero en cualquier horario, hay panelistas hablando de cómo calificamos los docentes, como si esto fuera un saber hacer de cualquier persona, y la verdad es que es muy específico de la pedagogía, somos nosotros los profesionales que decidimos cómo vamos a evaluar y qué quiere decir calificar. Calificar es poner una nota, que puede ser numérica o puede ser una escala conceptual, por ejemplo, muy bien, bien, que es lo que venimos satisfactorio, que es lo que venimos usando, pero estamos poniendo en orden quién está más arriba y quién está abajo, el que tiene sobresaliente, pero damos un orden, no estamos hablando de qué es lo que aprendió, en definitiva. Es una variable que siempre en el sistema educativo se usó como premio o castigo. Por ejemplo, cuando alguien se portaba mal, espero que esto ya no suceda en ninguna de las escuelas actualmente, pero si te paraste cuando te dije que no te tenías que parar, te pongo un 1, si no trajiste el trabajo práctico para la fecha, te pongo un 1, no importa cuáles fueron las circunstancias por las que no entregaste el trabajo práctico, no lo trajiste, tenés un 1. El 1 equivale a que no sabés, no a que no entra. Bueno, entonces esa es una discusión, como les decía antes, es una discusión que ya saldamos. A partir de ahora, hay ciertas cosas que no vamos a discutir. Y además, se consideraba en la educación tradicional que era un valor objetivo, ¿sí? Un 9 es un 9 para mí, que estoy en Capital Federal, para alguien que está en Chivilcoy o para alguien que está en Córdoba, es lo mismo. Y la verdad es que no es lo mismo porque todos los que somos docentes, cuando preparamos una evaluación, sabemos, de acuerdo a lo que enseñamos, cómo podemos preparar una evaluación para que todos se saquen 10 o para que todos se saquen un 4. Entonces, claramente, este valor objetivo ya no estaría funcionando. Porque además hoy el método científico, que antes también se lo denominaba como un método objetivo, hoy se sabe que tampoco es objetivo. Acreditar, el acreditar también es una certificación de algo que logramos hacer, ¿sí? Puede ser un título, puede ser una licencia de conducir para acreditar que sabemos manejar, un título de cualquier tipo, puede ser de nivel educativo, puede ser un curso de cocina, digo, cuando aprendimos a cocinar bien nos dan un certificado de chef, por ejemplo. Eso es acreditar. Y promocionar, que eso es otra de las cosas que hoy tenemos en discusión, es obtener una certificación para pasar de nivel o de año. Esto es una de las discusiones, lo digo porque en otros países, por ejemplo en los países europeos, donde la pandemia los agarró en otro momento de su ciclo lectivo, se dispuso que todos iban a promocionar el año. Pero en Europa está terminando el ciclo lectivo. No es lo mismo lo que nos está pasando a nosotros, que por el contrario, estamos iniciando o iniciamos en marzo el ciclo lectivo. Entonces, esto de la promoción lo vamos a pensar de otra manera. Lo vamos a pensar, como dice el ministro Nicolás Trota, la escolaridad obligatoria tiene 14 años. Entonces lo vamos a pensar desde sala de 4 hasta quinto año de la secundaria en algunas jurisdicciones y en otras hasta sexto año. Vamos a pensar en todo el ciclo obligatorio. Entonces promocionar va a tener otra connotación distinta a la que tiene hoy. ¿Sí? Mariela, una cosita, Sí. ¿no? Porque a veces, y esta fue una de las grandes dudas, ¿no? O sea, y que quizá los mismos chicos dicen, bueno, entonces voy a pasar de año, haga lo que haga o aunque no haga nada. Y ahí es cuando aparece esto de promocionar, no es aprobar, no es haber aprendido. Si yo no hago nada en cuarto y paso a quinto, no es que mágicamente el haber pasado me hace que yo haya adquirido aquellos saberes que se esperaban adquiridos el año anterior. Entonces, esto tenemos que pensarlo como esto de la gramática escolar, ¿no? Nuestra escuela tiene este formato, es graduado, ¿sí? En la mayoría de las escuelas es graduado. Se pasa de año a año en función de lo que está prescrito en los diseños curriculares. Ahora, esto que está prescrito son aquellos saberes que se consideran válidos y que hay que aprender. Por lo tanto, si esto hay que aprenderlo,
hay que enseñarlo. Si tenemos una situación como esta que ocurrió, en todo caso habrá que reorganizar y volver a pensar qué es lo básico que sí hay que aprender y, como dijo recién Mariela, pensarlo en términos de una trayectoria. Bueno, entre el 2020 y 2021 vamos a tener que aprender todo esto. Eso implica que necesariamente tenemos que seguir trabajando, porque lo que hoy hagamos va a tener que ver con las decisiones que tomemos respecto de cómo continuar al año siguiente. Independientemente de que el año siguiente se promocione o no, que todavía no está tomada esa decisión, ¿sí? Pero en cualquier caso, no implica, obviamente, que el hecho de promocionar hace que mágicamente entonces paso a los temas del año siguiente sin haber aprendido los temas del año anterior. Aquellos saberes considerados básicos y necesarios hay que aprenderlos y entonces habrá que ver de qué modo se reorganizan en función de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Y me quedé pensando en esto de la calificación, ¿no? O sea, uno diría, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre acreditar y calificar? Bueno, Mariela decía, uno da el examen de conducir y tiene una certificación de que puede conducir. La verdad es que si le fue más o menos bien, si es un as del volante o tarda, no sé, en 10 maniobras para estacionar, eso no lo dice la licencia de conducir, ¿sí? La calificación sí nos pone en escalas, y la escala implica además la comparación, ¿sí? Entonces, tanto el insuficiente, regular, bueno, muy bueno, sobresaliente, o el del 1 al 10, implican poner a los chicos en una escala, ¿sí? En comparación con, vaya uno a saber qué, a veces es en comparación con, hay docentes que evalúan o que corrigen, por ejemplo, y eligen a la mejor prueba, y entonces esa es la del 10, y en función de eso comparan al resto, ¿sí? O ya están preestablecidos los parámetros. Pero por eso cuando a veces, y esta fue una confusión también, cuando decíamos de la evaluación cualitativa, no estábamos diciendo transformar los números en notas conceptuales, ¿sí? Porque decir que el muy bien es igual a un 8 o un 9, la verdad es que es como una trampita, ¿sí? Entonces, no se trata de una escala con letras en lugar de números. Cuando se habla de no calificar, es no calificar. No vamos a utilizar escalas que den cuenta de los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Sí vamos a acreditar, por supuesto, y vamos a evaluar lo que sucede con los procesos de enseñanza y lo que sucede con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es que claramente si esta situación es tan excepcional, no podemos seguir pensando en calificar como antes. Pero esto también es algo que lo vamos a tener que comunicar y comunicar muy bien a las familias, porque además, como les decía antes, los medios están ciertamente poniendo muy el dedito donde no lo tienen que poner para que las familias se preocupen. Lo mismo vamos a tener que comunicarlo con los estudiantes, sobre todo de secundaria, pero también de primaria, porque todo el tiempo es, bueno, es esperar el boletín, ¿no? Entonces ahora que no va a haber un boletín como tradicionalmente lo conocían, y acá también se pone en juego otra cuestión que van a ustedes tener que tener muy en cuenta y tiene que ver con la autoridad pedagógica. Calificar también nos servía al docente como para valorar nuestra autoridad, ¿no? Nosotros somos el que pone la nota, entonces tenemos por un lado la verdad absoluta, porque nosotros tenemos cuál es la verdad del 10 y la verdad del 5, pero además nos sirve como autoridad pedagógica para hacer de cuenta que los chicos están interesados en lo que estamos enseñando. También lo que nos dicen muchos especialistas en este momento es que el contenido que están viendo los chicos en su casa no es el contenido que ciertamente nosotros queremos enseñar, porque lo ven mediatizado por alguna herramienta digital, mediatizado por sus familias, por la persona que pueda de su familia ayudarlos, a veces es un hermano, una mamá o un papá que no tienen del todo una formación para poder ayudarlos. Entonces, eso que vamos a calificar o que vamos a evaluar va a estar mediado por un montón de variables que las vamos a tener que tener en cuenta. Cambia el diseño curricular que vamos a usar, no es que cambie, sino que vamos a tener que hacer una selección, cambian los tiempos que vamos a utilizar, cambia el formato de la presencialidad, digo, todo esto cambia la escuela, no es la misma escuela, entonces empecemos a pensarlo de manera distinta y a pensarnos a nosotros como otro tipo de autoridad pedagógica, de dónde vamos a sacar estas nuevas formas de ser autoridad, ¿no? Nos pasa a veces con nuestros hijos,
a medida que van creciendo, y en este momento nos genera un cimbronazo. Esta horizontalidad que da ahora la escuela, como los papás y sus familias también tienen cierta autoridad pedagógica en este momento, que es discutible, pero es lo que está sucediendo. Entonces empezar a pensar en cómo vamos a hacer para que los chicos tengan ganas de aprender más allá de la calificación. Algunos especialistas lo que nos dicen es, por ejemplo, Tonucci, ¿no? Que nos dice que convirtamos la casa en laboratorio, digo, a veces es un poco utópico, pero algunas cuestiones sí las podemos tomar, y entonces otros especialistas nos dicen, bueno, de ese laboratorio que está en la casa hoy, lo vamos a tener que convertir en contenido escolar. Y sí, vamos a tener que hacer eso. Entonces, lo que vamos a tener que tratar de hacer es empujar un poco el deseo de aprender de los estudiantes con todas estas cuestiones, no quedarnos en el formato del contenido escolar porque de verdad no es significativo hoy, entonces transformar ese contenido por el que los chicos sí están interesados, y ahí nuestra autoridad pedagógica de verdad se va a ir transformando más naturalmente y actualizando a los requerimientos actuales. Bueno, acá tenemos, como siempre, la historieta de Mafalda, en este caso Felipe. Hay algunos especialistas podrían llamarlo el efecto Pigmalión, ¿no? Pero bueno, claramente la dimensión valorativa y ética de nuestro posicionamiento pedagógico, político, en este caso también, de cómo miramos a nuestros estudiantes. Ciertamente, cómo trabajamos y la mirada que devolvemos de lo que ellos van aprendiendo, y por supuesto que hay pedagogos, psicopedagogas, Alicia Fernández siempre decía, el aprendizaje sin lugar a dudas está mediado por el vínculo, no hay un aprendizaje posible donde no hay vínculo, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo hoy con la situación que están viviendo los estudiantes, en un momento de tanta angustia. Con Carla estuvimos participando de un ciclo de consulta a distintos sectores para ver cómo volvemos después de esta cuarentena, y los estudiantes, generalmente chicos de centros de estudiantes de secundaria, nos dicen, no me puedo concentrar, tengo miedo de morirme, tengo pánico de salir a la calle, digo, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que Felipe, en este caso, salga mejor de lo que entró al aula? Y acá vamos especialmente a empezar a ver qué es la evaluación formativa, que es esto de lo que venimos hablando, que no es novedoso, pero lo vamos a tener que, sin lugar a dudas, consensuar. Ustedes se acuerdan que cada escuela tiene un proyecto institucional, y que además el proyecto institucional cuenta con un proyecto de evaluación. ¿Qué sucede? A veces esos proyectos institucionales o proyectos de evaluación, quizás el que tendríamos que haber hecho para este año, el 2020, lo estábamos haciendo y no llegamos a terminarlo, ajustarlo, actualizarlo, entonces, bueno, vamos a tener que sentarnos en equipos docentes a revisarlo y a revisar sobre todo el proyecto de evaluación y a rearmarlo. La evaluación formativa es esto que les decíamos antes, que intenta identificar fortalezas y habilidades de los procesos de enseñanza, ¿sí? Para ir ajustando el proceso, tanto de lo que estamos enseñando nosotros, como de lo que los chicos van aprendiendo, porque siempre nos van dando señales. En cada una de las intervenciones que hacemos, evaluamos. Esto que dice acá primero, criterios públicos y compartidos, tiene que ver con esto que yo les decía. Tenemos un proyecto de evaluación que hoy lo vamos a tener que actualizar, y los criterios de evaluación, qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar y para qué vamos a evaluar, tienen que ser consensuados. Todos los docentes de la misma institución tienen que trabajar en el mismo sentido, ¿sí? Hoy en día sabemos, Carla y yo recorremos muchas escuelas, y no siempre hay acuerdos, o parece que los hubiera, pero cuando nos sentamos en una reunión a ver por qué evaluamos de determinada manera, ahí empiezan de vuelta a ver que los acuerdos no estaban tan acordados. Hay una búsqueda de evidencia de aprendizaje en todo este proceso, un diálogo con preguntas de metacognición para los estudiantes, ahora lo vamos a ir viendo en cada uno de los instrumentos que les vayamos mostrando, la retroalimentación, que es clave para la evaluación formativa,
algunas cuestiones que venimos muchas veces que las hacemos, pero no sabemos que estamos haciendo autoevaluación o coevaluación, y ahora vamos a mostrar de qué manera. Y por supuesto que todo esto tiene que tener una coherencia entre nuestra forma de enseñar y de evaluar. Si estamos, por ejemplo, trabajando con un proyecto de aprendizaje basado en preguntas o en desafíos o como que un EABP, no podemos, digamos, no es conveniente evaluar después si estamos trabajando interdisciplinariamente, por ejemplo, matemática, música y prácticas de lenguaje, que después cada uno haga una evaluación tradicional, porque y cada uno hace un cuestionario con 5 preguntas, cada uno desde su materia, entonces acá trabajamos un proyecto precioso, divino, pero cuando lo evaluamos, volvemos a lo que ya conocemos, al método tradicional, y ahí empastamos un poco ese proceso de aprendizaje y de enseñanza que habíamos logrado avanzar. Hoy lo que tenemos que hacer es tener una coherencia entre lo que estamos enseñando, cómo lo enseñamos y cómo lo evaluamos. A veces esto de pensar en cómo llegar a estos acuerdos, ¿no? Implica todo un trabajo por parte de los directivos, porque muchas veces sucede que uno siente que está haciendo eso que está diciendo, y uno ve que los discursos van por un lado y la práctica por otro, y como que no colisionan, ¿no? Y sin embargo, es necesario que en algún momento nos juntemos, ahora que tenemos este tiempo virtual para juntarnos con los docentes, y quizá, bueno, había escuelas que tenían tiempo institucional para ello, pero ahora tenemos el momento de reunión. A veces esa reunión semanal con los docentes a través de una plataforma es central para este tipo de acuerdos, donde tienen que desnudarse las concepciones, ¿sí? Realmente que todos podamos decir qué entendemos por evaluar, qué entendemos por qué relevan los distintos instrumentos, qué hacemos con esa información, qué valor le damos. Y a veces se generan discusiones que hay que sostener, pero hay que sostener desde el profesionalismo, ¿sí? O sea, hay que sostener porque es importante que realmente lleguemos a acuerdos. Si no, van a terminar siendo acuerdos que quedan como criterios escritos en un proyecto institucional, pero que en la práctica vuelve a funcionar esto de cada maestro con su librito, cerramos las puertas y hacemos lo que queremos, y esto no estaría funcionando en este momento menos que nunca. Bueno, y acá tenemos las capacidades, esto sí me parece que es clave empezar para la escuela que aún no lo está utilizando, hoy sabemos que hay 2 ejes fundamentales en la enseñanza. Por un lado es trabajar desde la colaboración y la cooperación, sobre todo desde hace 2 meses a esta parte, son los ejes centrales con los que nos tenemos que regir. Trabajar desde la cooperación y la colaboración y promover la ciudadanía democrática, ¿sí? Lo que es la construcción de ciudadanía. Esto es hoy el eje o los ejes por los que tenemos que empezar a planificar nuestros trabajos en la escuela. La pandemia, la cuarentena y esta situación que arrasó con todo lo que teníamos como certezas, nos damos cuenta que toda esa acumulación de información que a veces tratamos de que los chicos obtengan, hoy sabemos que no es fundamental, que la información la tienen a disposición cuando ellos quieran, investigan, agarran Google y saben mucho más de nosotros, son más expertos en algunos temas que nosotros. Lo que nosotros tenemos que tratar es de generar, por un lado, a ciudadanos críticos que puedan resolver problemas, que lo puedan hacer de manera autónoma y que además trabajen en cooperación y colaboración. Hoy lo que nos muestra el mundo es eso, que tenemos que ir para ese lado, porque de acá a 5 o 10 años no sabemos, bueno, no sabemos qué vamos a hacer la semana que viene, en realidad, pero si podemos pensar un poquito más a largo plazo, tenemos que generar, digo, desde las escuelas que tengan sus 3 niveles, desde un chico que entra en sala de 3, hasta un chico que sale a los 16, 17, 18 años de la escuela, poder saber que ese chico va a tener que salir al mundo, a un mundo cada vez más incierto, pero que necesita tener herramientas que se las da el desarrollo de estas capacidades, no se la da la acumulación de contenidos, porque los contenidos van a venir solos,
si yo quiero, por ejemplo, desarrollar el aprendizaje autónomo, voy a trabajar con alguna temática en especial y ahí va a venir el contenido. Los dos tienen la misma importancia, tanto los contenidos como las capacidades. Unos traccionan a los otros. Lo que sí tenemos que tratar de enfocar es que los contenidos cada vez sean menos escolares, menos didácticos, ¿sí? Y esta situación de la pandemia nos está mostrando eso, que los chicos tienen muchas experiencias, lo que los españoles dicen el proyecto vital, ciertamente tenemos que traccionar ese proyecto vital en la escuela, pero que no sea una escuela aislada del mundo. Bueno, esto está en los diseños curriculares, son las 6 capacidades que trabajamos en las escuelas, que se desprenden además del marco de orientación curricular que tiene el Ministerio, el Consejo Federal en realidad, que es el MOA, ¿sí? Y en los 2 diseños, el de inicial y el de primaria, ya lo tienen porque son nuevitos, y en secundaria está en los documentos de escuelas promotoras, y en el documento de Consejo Federal, la resolución 330, secundaria 2030. Y en el marco general de la provincia. Sí. Digo, yo quisiera reforzar un poquito esto que dijo Mariela, ¿no? Porque a veces aparece este debate de, bueno, entonces ahora los contenidos no importan. La verdad es que las capacidades no se desarrollan en el vacío, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollar la capacidad de trabajo colaborativo, no estamos diciendo trabajo colaborativo igual que un equipo de fútbol en un club, porque no somos un club, somos una escuela, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay contenidos, vamos a trabajar con los contenidos, y los contenidos los tenemos en este recorte temático que nos proponen los diseños curriculares. Además de lo que nos proporciona la realidad todo el tiempo, que están en los diseños curriculares también. Obviamente no está el coronavirus, ¿sí? Pero tiene que ver con esto de dejar entrar a la realidad porque entra igual por la ventana. Cuando hablamos de aprendizaje autónomo, no vamos a aprender cualquier cosa, vamos a aprender acerca de este recorte temático. El tema es, el contenido viene a ayudarnos al desarrollo de las capacidades. Tenemos que aprender el contenido, por supuesto, ¿sí? Pero es a través del desarrollo de capacidades. Y además en aulas cada vez más heterogéneas, y hoy en día esta situación nos lleva, sin lugar a dudas, a planificar en el 1 a 1, ¿no? Lo que se decía hace muchos años, pero cada vez más es el 1 a 1, porque en esta situación cada chico tuvo una experiencia totalmente distinta, entonces en esto promovemos nosotras en cada escuela el trabajo en pequeños grupos, ya sea vía Zoom, digo, la plataforma que cada escuela esté generando, o por videollamadas de WhatsApp, o por mail, digo, cada escuela ya viene implementando estrategias, pero acá lo que siempre les decimos es armar grupos pequeños, de 4 o 5 chicos, porque en la medida que uno pueda ir generando el vínculo, volver a generar vínculos, ahí vamos a ir haciendo de vuelta evaluaciones en proceso. Y en este sentido, bueno, acá empezamos con algunos de los instrumentos que podemos usar para hacer evaluaciones formativas. Esta escalera de la retroalimentación es muy simple, no necesariamente tenemos que esperar el momento de una evaluación, el momento tradicional de evaluación, sino que uno lo puede hacer en las intervenciones, en la gestión de la clase. La gestión de la clase hoy es una plataforma, es un pequeño grupo, pero sí, cuando uno está trabajando con los chicos, puede utilizar esto. Y otra de las cuestiones que también plantean muchos especialistas es, dentro de esta situación excepcional que estamos viviendo, volver a generar rutinas, que no quiere decir hacer rutinario el trabajo, no me confundan. Generar rutinas de trabajo, ¿sí? Y esto también los chicos lo pueden saber, que ellos tienen esta escalera donde la seño, la maestra o el profe les puede decir, clarificar tiene que ver con, cuando un estudiante nos muestra su trabajo, es, antes de decir algo, ¿no? De generar la retroalimentación, es clarificar, porque quizás nosotros en nuestra lectura no estamos entendiendo lo mismo que el estudiante quiso expresar. Entonces, hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, con esto quisiste decir tal cosa, antes de empezar a decirle lo que nosotros estamos entendiendo, clarificar para que todos entendamos
qué es lo que el estudiante quiso escribir o comunicar en su trabajo, valorar lo que sí pudo hacer, expresar inquietudes siempre en modo de pregunta, acá habrás querido escribir tal cosa, o con esto habrás querido relacionar este texto con algún otro, siempre valora, desde la valoración expresando las inquietudes, porque de verdad no es que todo esté bien, sino que queremos expresarle que hay algunas cuestiones que él tiene que empezar a darse cuenta de su trabajo. Y después hacer sugerencias. Hubiese sido interesante si con tu trabajo anterior lo hubieses sumado a digo, esto se puede hacer oralmente, se puede hacer en las intervenciones de la clase toda o en intervenciones más individualizadas. Esto se suma a otro dispositivo que algunos especialistas lo llaman el SER, S-E-R, también es una rutina interesante de evaluación que los chicos también pueden conocer y puede ser parte de sus trabajos, que incluso sirve mucho para coevaluación, digo, para evaluarse entre ellos, y para autoevaluación. El SER la S es de seguir haciendo algo que vienen haciendo bien, entonces seguí haciendo esto de este modo que te sale muy bien, o seguí expresando tus ideas de este modo que podés hacerlo muy bien. La E es de empezar a hacer algo que no está pudiendo, entonces se lo decimos como, bueno, no decimos, esto no lo podés hacer, sino empezar a comparar, empezar a relacionar, empezar a hacer gráficos, digo, de este modo, y la R final es de repensar, rehacer, también siempre con preguntas, ¿no? Pero bueno, estos son dos simples instrumentos que podemos empezar a trabajar como rutinas de la gestión de la clase. Se puede empezar a hacer desde chiquititos hasta chicos de secundaria. Esto es para todos los días, digo, para empezar a manejarlo en la coevaluación, en la autoevaluación y en la evaluación. No necesariamente es un instrumento enorme, pero sí nos sirve porque necesitamos comunicarnos con los chicos y ellos tienen que saber cuál es el propósito, cuál es el objetivo, hacia dónde estamos yendo todos, porque también es eso otra idea que tenemos que cambiar. No son los chicos los que van hacia un proceso de aprendizaje, todos estamos yendo en conjunto hacia un lugar. Y si queremos todos, digo, porque el objetivo de la escuela es el aprendizaje, si queremos todos que los chicos aprendan, tenemos que ir todos juntos a la par, diría. Papo. Tiene que ver también con esto de las rutinas del pensamiento visible, ¿no? Que los chicos desde chiquitos puedan hacer este proceso de poder darse cuenta de qué están haciendo ellos en términos de estudiantes, aún desde el inicial, ¿no? Cuáles son los procesos de pensamiento que están poniendo en juego. Escuchar a chiquitos de 4 o 5 años, como lo hemos hecho, diciendo, por ejemplo, hoy estuvimos entendiendo la perspectiva del compañero, ¿sí? Y con estas palabras es fantástico, porque hoy estuvimos pensando en las consecuencias de una acción. Entonces, que puedan hacer este trabajo es para ellos todo un aprendizaje. Listas de cotejo. A ver, las listas de cotejo básicamente seguramente las han usado más de una vez. Aparecen en este documento, ¿no?, de la subsecretaría, diciendo que este es uno de los instrumentos. Seguramente desde el principio, si acá hay docentes y directivos de nivel inicial, deben decir, esto es lo que hicimos toda la vida, ¿sí? Porque claramente no calificamos con escala y estos instrumentos son los que siempre nos sirvieron para evaluar a nuestros estudiantitos y a nuestros procesos de enseñanza, ¿no? Pero bueno, para clarificar qué es una lista de cotejo, tenemos los criterios que queremos evaluar de un lado y por lo general es un sí o un no, o sea, o se ve este criterio se ve logrado o no se ve logrado, y a veces tenemos alguna instancia intermedia de se está logrando, ¿no? O está en proceso. Fíjense que uno, por ejemplo, puede utilizar también la lista de cotejo para que los estudiantes puedan empezar a aprender a autoevaluarse, ¿no? Acá tenemos uno, por ejemplo, que dice, bueno, como una lista de cotejo para evaluar tu propio proyecto. Entonces, que el estudiante pueda decir, me sirve para la clase, tiene gráficos mi proyecto, trae soluciones, se entiende. Bueno, este tipo de cosas, no me acuerdo ya qué especialista, porque vieron que ahora escuchamos especialistas todo el tiempo, decía esto de pensar la evaluación, no solamente la evaluación de los aprendizajes, que es lo que habitualmente se hacía en la evaluación tradicional, o para el aprendizaje, que es esta propuesta de evaluación formativa, ¿no?, de evaluar para seguir aprendiendo, sino también la evaluación como aprendizaje.
¿sí? Que los estudiantes aprendan a evaluar, la evaluación como objeto de conocimiento, y que ellos tengan el ejercicio de poder evaluarse. Entonces, una lista de cotejo, como ven acá, lo que aparecen es simplemente como para hacer crucecitas por la presencia o la ausencia de ciertos indicadores. Informes narrativos. Pásame la filmina. Informes narrativos. También aquí las maestras de inicial seguramente... Diga filmina, Carla. Filmina no digo, diapositiva. Slide. Las maestras de inicial seguramente están más que acostumbradas a hacerlo, ¿no? A veces tenemos formatos ya preestablecidos para estos informes narrativos, en otros casos son más espontáneos y elaborados a partir de ciertos títulos, pero acá tiene que ver con esto de poder hacer una retroalimentación siguiendo los esquemas que recién comentó Mariela o con estas mismas preguntas, pero donde uno explicita, ¿sí?, en un informe narrativo cuáles son los logros, las dificultades y aquello que está en proceso de lograrse. Las rúbricas, las famosas rúbricas. Las rúbricas no dejan de ser otro instrumento que es una matriz, un cuadro de doble entrada, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia hay entre una rúbrica y una lista de cotejo? Acá en la rúbrica lo que tenemos es, nuevamente, la descripción de los rasgos, de las cualidades, de un desempeño concreto, pero en los distintos niveles, ¿sí? Es decir, se caracterizan las dimensiones. ¿Qué es esto que estamos seleccionando como equipo docente? A ver, puede ser tanto el docente en el aula como el equipo docente pensando en una rúbrica para todo el curso, ¿sí? Como 3 o 4 docentes que están trabajando en un proyecto interdisciplinario y en función de evaluar el proyecto. La rúbrica es simplemente el instrumento. Ahora, este instrumento, nosotros una vez determinado cuál es el criterio, ¿sí?, que vamos a evaluar, entonces tenemos que pensar en cuáles son los indicadores, los descriptores, ¿sí? Entonces, queremos que suceda determinada cosa. ¿Cuál es el indicador que nos va a decir si esto está sucediendo o no? ¿Y en qué niveles se está desarrollando? ¿Cuáles son los distintos momentos que vamos a ir evaluando en un indicador, en un criterio que, según el indicador, vamos viendo que se desarrolla en distintos niveles? Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo serían las rúbricas. Rúbricas podemos tener en todos los niveles, ¿sí? En nivel inicial, pero ven acá, a diferencia de una lista de cotejo, están completos todos los cuadritos, ¿sí? Son ejemplos nada más, los bajan de Google, ponen rúbricas de aprendizaje y encontramos montones, pero lo que quiero mostrarles es cómo en cada uno de los cuadritos hay algo escrito. O sea, no es que ponemos una cruz en logrado o no logrado, sí o no, un poco, más o menos, mucho. Acá lo que decimos es, si este criterio lo consideramos, a ver, tomo el primero, excelente o bueno o adecuado o poco, es porque está sucediendo esto, ¿sí? Entonces está bien descrito qué es lo que tenemos que ver para decir que este estudiante está en este nivel. Vamos a avanzar, por ejemplo, con uno, tomamos uno de secundaria, de un proyecto que pueden encontrar en la web, que muchas escuelas utilizaron, que fue uno que armó la Fundación Voz, que son proyectos sobre la energía, ¿sí? Fíjense aquí, aparece, por ejemplo, un trabajo que tenían que hacer los estudiantes, que tenía que ver con realizar una presentación. Ustedes saben que cuando se trabaja por proyectos, tenemos como objetivo final, tenemos el desarrollo de capacidades, el aprendizaje de ciertos contenidos, pero además terminamos con un producto final o con una resolución de un problema. En este caso había un producto final que tiene que ver con una presentación, ¿sí? Los estudiantes determinaban si iba a ser un video, una grabación, y esta presentación respondía a una pregunta que había sido la pregunta disparadora del proyecto, que es si la energía no se crea ni se destruye, ¿de dónde viene? Finalizado el proyecto, el docente lo que quiere es evaluar, por ejemplo, si se utilizaron los recursos tecnológicos y el diseño según la disponibilidad. Este es el criterio de evaluar. Arrancamos por qué sería haberlo logrado en un nivel avanzado. Los estudiantes utilizaron de manera efectiva los recursos disponibles, incorporaron imágenes y audios, fuentes, colores, diseño de manera organizada. El formato permitió transmitir de manera clara y atractiva la respuesta a la pregunta. Los estudiantes lograron eso, estamos en un nivel avanzado, ¿sí?, en el logro de esto. Ahora, si todavía no lo lograron, pero utilizaron de manera efectiva los recursos disponibles, incorporaron algunas imágenes, ¿sí?, y así vamos yendo hasta qué sería el nivel inicial, el desarrollo incipiente, ¿no?
utilizaron de manera pobre algunos recursos, incorporaron algunas imágenes o audios, el mensaje no logró responder a la pregunta formulada, y entonces claramente podemos utilizar esta rúbrica para poder ver y poder ubicar en algún nivel a estos estudiantes. ¿Para qué? Para saber cómo ayudarlos a seguir todos avanzando hacia el nivel más alto, ¿sí? Nuevamente, ¿para qué queremos tener esta información? Porque es importante que los estudiantes tomen las riendas de su aprendizaje y conozcan esto, porque esto lo podemos construir con ellos, para que la familia sepa en qué nivel están. A ver, no sé si hay acá, pero en las escuelas promotoras, donde las rúbricas se incorporaban a los boletines, a veces a la familia le resultaba mucho más claro e interesante poder identificar en esta rúbrica en qué nivel de desarrollo estaban los estudiantes, no por el nivel, sino en la descripción de qué estaba logrando, ¿sí? ¿Para qué le sirve a la familia del estudiante y sobre todo al docente saber qué se está logrando? Para poder reajustar las estrategias de enseñanza en función de que se avance siempre en el aprendizaje. Después, bueno, vamos al criterio contenido del mensaje, tenemos distintos criterios que podemos ir determinando. Este es, por ejemplo, una rúbrica para evaluar un proyecto, que lo pueden hacer tanto los estudiantes como lo podemos hacer desde los docentes de forma conjunta. Si avanzamos y pensamos en términos de capacidades, por ejemplo, ¿vieron las capacidades que les mostró Mariela recién? Pásame la diapositiva. Una de las capacidades tenía que ver con el aprendizaje autónomo, ¿sí? Fíjense que esta rúbrica se armó en el momento en que sí, esto fue previo y es una rúbrica que está en los documentos que pueden encontrar en la plataforma, en el ABC, y que tiene arriba numeritos, tiene números de menos de 5 y hasta el 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta rúbrica después se transformaba en una calificación numérica, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad no es que uno ponía una calificación numérica al tuntum, o más o menos por lo que me parecía. En realidad, uno tenía que hacer todo este proceso previo. Los docentes no decían, y más o menos me parece un 7. Los docentes hacían todo este proceso de identificar cuáles son los criterios que voy a considerar para una evaluación, cuáles son las evidencias que voy a necesitar para saber si se está logrando, y entonces eso va a determinar después una calificación que la ponemos para el sistema educativo, ¿sí? Hoy necesitamos todo lo anterior, pero explícito, ¿sí? Que no sea un proceso de los que ya venían realizando los docentes antes de la calificación, sino que quede explícito, porque es lo más importante. La nota no nos dice mucho, todo esto nos transmite mucha más información. Acá, por ejemplo, evaluamos la capacidad de aprendizaje autónomo. Obviamente, cada grupo de docentes tendrá que determinar qué de todo esto quiere evaluar y cómo esto se da en su nivel. En nivel inicial, en salita de 3, podemos evaluar cómo se va desarrollando la capacidad de aprender autónomamente. Y en sexto año de la secundaria también lo podemos evaluar. Obviamente, los niveles, ¿sí?, van a ser distintos y los descriptores de qué va logrando cada estudiante en un nivel determinado van a ser diferentes. Pero fíjense cómo nuevamente aparecen los criterios, los niveles, como inicial, en progreso, satisfactorio y avanzado, y la descripción de qué estaría haciendo cada uno de los estudiantes en cada uno de estos niveles. Esas son las famosas rúbricas, ¿sí? Y pueden encontrar muchas. El tema es, la rúbrica no la van a encontrar para implementar en su curso. La rúbrica hay que construirla, ¿sí? Y se construye en acuerdo con el grupo de estudiantes, se construye con el resto del equipo docente, se construye para un año en particular, ¿sí? Entonces, el curso, a ver, la escuela tal, en primer año determinaron avanzar con proyectos. Esto es algo que quizás no avanzamos porque es algo, bueno, nada, es una charla previa, ¿no? Pero en los primeros días, cuando empezamos a administrar actividades y no sabíamos que esto probablemente iba a ser hasta septiembre o hasta el 2021, cada profesor armó una propuesta para sus estudiantes. Y de pronto los estudiantes se vieron con 12 propuestas distintas, estoy pensando sobre todo en secundaria, o a veces incluso en primaria, con 4 propuestas distintas, 5 distintas, y empezamos a darnos cuenta de que esto no tenía mucho sentido, y pareció que el virus fue necesario para interpelar este formato de escuela, en la cual todo aparece disociado, y empezamos a pensar en proyectos con sentido, y entonces los estudiantes no reciben 12, 13, 14 estímulos por semana, sino que reciben una propuesta, un proyecto, 2 proyectos,
y estos proyectos se hacen de manera interdisciplinaria. Este grupo de docentes que trabajó en un proyecto de manera interdisciplinaria elabora la rúbrica. Elabora la rúbrica, es decir, determina cuáles son los criterios a evaluar, qué es lo que vamos a ir viendo en cada uno de los, digamos, de los desempeños de los estudiantes, y entonces con esta rúbrica la damos a conocer, porque dijimos desde el principio, los criterios tienen que ser conocidos por todos, ¿sí? Los estudiantes, sus familias también, y esta es la información cualitativa que vamos a tener del proceso desarrollado por los estudiantes. Esta información es central para poder determinar después, y cuando volvamos a encontrarnos, cómo vamos a continuar. ¿Sí? Estas rúbricas las podemos hacer ahora, nos van a ir dando una información muy importante que después, cuando las jurisdicciones vuelvan a comunicarnos de qué manera se va a promocionar el año, o de qué manera vamos a calificar a fin de año, o en conjunto con el año que viene, al tener toda esta información disponible nos va a resultar muy fácil calificar conceptualmente y llegar, digamos, claro. No es que no vamos a estar, que todo este tiempo lo vamos a perder y no vamos, como no vamos a calificar, no vamos a evaluar, sino que vamos a evaluar de la misma manera que lo veníamos haciendo, vamos a ir recabando toda esta información y después esto nos va a servir para sistematizarlo y en la medida de las necesidades tener que ponerle alguna calificación, ya sea conceptual o con una escala conceptual o con una escala numérica. Lo que es importante que ustedes sepan es que estas rúbricas pueden ser o para una materia, en el caso de secundaria, o para un proyecto, donde puede ser una rúbrica interdisciplinaria, donde estén trabajando varias materias juntas, puede ser una evaluación, una rúbrica para una evaluación colegiada, en algunas escuelas esto ya se viene implementando, hay distintas maneras, no necesariamente tienen que ser rúbricas, la evaluación formativa no necesariamente se traslada a una rúbrica, sino como les mostramos antes, hay muchos instrumentos, y toda la información que uno después vuelca en la rúbrica es información que, como decía Carla, siempre trabajamos de esta manera, siempre trabajamos pensando qué era lo que evaluábamos, cómo lo evaluábamos. Lo que pasa es que no lo comunicábamos muchas veces o no lo hacíamos visible. Entonces, siendo que, como también dijo Carla, somos un equipo de profesionales, no es lo mismo que lo diga un panelista o que lo diga un docente, porque nosotros estudiamos muchos años para ser docentes y porque tenemos una ciencia que nos respalda, ¿sí? Que es la didáctica, que es la historia de la educación, que es la filosofía de la educación, que es la pedagogía, digo, no somos improvisados, ni solamente hacemos cosas en la escuela por sentido común, somos profesionales y tenemos nuestro quehacer científico, y de ahí traemos la información que después, depende cómo la comuniquemos a la familia, es cómo va a resultar mejor o peor ese vínculo también que empezamos a tratar de generar de otro modo frente a esta situación de cuarentena con las familias. Cuando no comunicamos teniendo esta seguridad de que somos profesionales y que tenemos una ciencia, así como al médico nadie se lo va a cuestionar porque esté recomendándonos que usemos barbijo o no usemos barbijo. Digo, un día se dijo que no usáramos porque no hacía bien, y otro día, hoy es, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, no se puede salir a la calle sin barbijo, cuando hace un mes nos decían que no hacía bien. Lo mismo hacemos nosotros los docentes, porque vamos investigando y nos vamos informando y vamos estudiando y vamos mejorando nuestras prácticas. Y nadie a un médico le puede discutir por qué hoy tenemos que usar un barbijo, nadie a un docente le puede discutir por qué vamos a evaluar de esta manera. Pero nosotros tenemos que ver cómo comunicarlo. Una cosita que me parece importante, ¿no? Nosotros entendemos que el proceso siempre es ese. Uno piensa los criterios, piensa en los modos en los que va a identificar esto que espera que se logre, y eso después se traducía en una calificación numérica, cosa que ahora no vamos a hacer. También es real que sucedían cosas distintas, ¿sí? Justo mi marido resulta que es docente y recibió una indicación de su escuela donde le dijeron, vamos a poner nota como siempre y después lo vamos a traducir en palabras. Bueno, es exactamente al revés, ¿sí? Uno no pone una nota sin criterios y después lo traduce en palabras.
en realidad uno primero piensa y pone en palabras y explicita los criterios, los indicadores, estos descriptores de las distintas conductas que esperamos que sucedan, y después esto puede o no transformarse en una calificación numérica. Como dijo Mariela, si el día de mañana las nuevas indicaciones determinan números, habrá que poner números y podremos transformar esta información en números. Ojalá no suceda nunca más. Digo, esto ya es un sueño, ¿no? Pero ¿se imaginan la posibilidad de una escuela donde los chicos aprendan porque está buenísimo aprender, porque el desafío que se propone es interesante y es válido para seguir aprendiendo aquellas cosas que vamos a necesitar para nuestra inserción en el mundo adulto de la mejor manera? Digo, cuando un chiquito aprende a caminar, aprende a comer con cuchara, aprende a hablar, no necesita de una calificación numérica. Cuando un nene va a una escuelita deportiva, no necesita que le pongan una nota, ¿sí?, para hacer un gol. Quiere hacerlo porque está buenísimo hacer un gol, o porque eso que va a suceder en la escuela. Bueno, hay escuelas que nos están planteando que quizá ya venían trabajando con proyectos donde el problema que irrumpe tiene que ver con la realidad, donde esto que sucede en el aula es significativo, lo llevan a casa, eso que pasa conmueve a la familia entera, y la verdad es que la nota pasa a ser anecdótica. Es una exigencia del sistema en función de que tenemos un sistema graduado que nos pide calificaciones numéricas para pasar de un nivel a otro. Ahora, si pensamos en términos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que pensarlo distinto, ¿sí? Esto de si los chicos no tienen nota, entonces no van a querer aprender, habría que replantearse entonces qué es lo que estamos queriendo que aprendan. Si esto que queremos que aprendan es significativo, es relevante y realmente hace sentido en sus vidas. Entonces, si logramos como equipo docente generar propuestas que hagan sentido en la vida de los estudiantes, que los conecten con lo que está pasando, entonces probablemente la pregunta por la nota sea absolutamente secundaria, ¿sí? Tratemos de diferenciar entonces cuál es la exigencia de la enseñanza y del aprendizaje y cuál es la exigencia del sistema. Como docentes queremos que los estudiantes aprendan y vamos a generar las mejores estrategias de enseñanza en función de esto. El sistema nos pide que pongamos notas para que promocionen al año siguiente, porque es el modo que hoy tenemos desde hace unos 200 años para enseñar de manera masiva a nuestras generaciones de jóvenes. Pero seguramente no es la única manera, y quizá esto nos permita aprender maneras distintas de poder evaluar el proceso de nuestros aprendizajes. Sin olvidarnos que toda esta información, además, tiene como primeros destinatarios a los docentes, que vamos a ver qué es lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, y nos va a permitir entonces revisar nuestras prácticas y ver qué hacemos al regreso para seguir avanzando, recuperando todo esto que a fuerza, digamos, nos llevó a aprender este virus, ¿no? Bueno, no sé, Silvia. para ir cerrando, hay algunas cuestiones que queríamos decir, más allá de cómo evaluar en la escuela, y que tienen que ver con que ciertamente esta situación excepcional nos llevó a replantear el formato tradicional de la escuela, a desnaturalizar algunas prácticas que no nos veníamos preguntando por qué las hacíamos, quizás porque nos salían bien y con eso alcanzaba, pero queremos volver a una escuela que es la escuela que se viene, que es otra escuela, así lo expresamos en un artículo que escribimos hace poquito con Carla. No va a ser la misma escuela de hace 2 meses, tampoco va a ser la misma escuela de hoy, va a ser una escuela que tenga una mezcla, como dicen algunos, un híbrido entre una cosa y otra, pero es una decisión nuestra qué escuela queremos hacer a partir de ahora. Claramente también lo que evidenció esta pandemia es una valorización del rol pedagógico, y en ese punto, como muchos dicen, valorar el trabajo que están haciendo los docentes hoy, porque es tremendo el esfuerzo que hicieron por ir adaptándose cada semana a semana, adaptando su manera de hacer escuela. Esto es clave. Y por otro lado, creemos realmente que cada uno de nosotros como sujetos, y por supuesto nuestros estudiantes les va a pasar lo mismo, van a ser otras personas cuando vuelvan, cuando los volvamos a ver. Entonces pensemos en eso, en que esta situación cambia la escuela, cambia el modo de hacer escuela y nos cambia a nosotros también.
pensemos en cómo queremos ser después de esto. Y acá les dejamos una frase de Inés Dussel, que la dijo hace muy poquito en su charla, que si no la vieron todavía los invitamos a escucharla, que es la charla Mi clase en pantuflas. Muy interesante escucharla. Y por otro lado, compartirles esta viñeta que en febrero, como visionarias, la utilizamos para una capacitación en una escuela, y haberlo sabido antes, hubiésemos organizado las cosas distintas. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí. Y no sé, Silvia, si hay un espacio de preguntas o si en realidad Sí, acá me preguntaron escuchan. algo. Si Sí. querés sacar el fondo ese para abrir la pantalla. Bueno, acá preguntan, ¿cómo evaluar con diferentes dispositivos de conexión? O sea, ¿cómo evaluamos a aquellos alumnos que por un lado se conectan por Zoom, por el otro lado lo hacen por WhatsApp, por el otro lado lo hacen por Classroom? O sea, ¿cómo emparejar esa evaluación como para tener en los criterios acordes? ¿O se evalúa dependiendo de la conexión? Eso es lo Claro. que En realidad, en general, preguntan acá. bueno, por lo general ¿escuchan? un docente, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí. Digo, por lo general un Sí. docente elige algún tipo de plataforma, algún tipo de, ¿no? O sea, un docente elige Classroom y si ve que la mitad de los estudiantes no pueden seguirlo en Classroom, entonces tendrá que pensar en otro tipo de dispositivo. Lo que estamos viendo es que donde hay mayores dificultades de conectividad o de disponibilidad de dispositivos, ¿no? Porque a veces la conectividad está, pero en la casa son mamá, papá y 3 chicos y resulta que hay 2 computadoras y tenemos a la madre docente que también está con sus chicos con continuidad pedagógica y bueno, están utilizando, se complica la utilización de estos dispositivos, sobre todo para las cuestiones más sincrónicas, ¿no? Y lo que vemos es que en realidad el más básico es el WhatsApp, ¿sí? O sea, cuando muchos no están pudiendo conectarse, el WhatsApp termina siendo el que resuelve, los grupos de WhatsApp que hasta nos permiten adjuntar algún tipo de documento. De todos modos, no me imagino un grupo que trabaje algunos con Classroom, algunos con WhatsApp, algunos solamente con lo sincrónico y otros que vengan a retirar los cuadernillos. Si uno piensa en términos de una propuesta donde además, y esto es importante que suceda, no sea de resolución individual, sino que además el grupo se tenga que contactar, quizá está bueno esto de, bueno, buscar todos los mecanismos, pero que además entre ellos vean la manera de comunicarse para que llegue el producto finalizado, ¿no? O sea, y de todos modos, el tema de la conectividad es uno de los temas a evaluar. Digo, es uno de los primeros temas a evaluar, tener este primer diagnóstico de saber qué chicos están conectándose y quiénes no, qué dispositivos tienen en sus casas, cuál es la conectividad que tienen, qué disponibilidad familiar tienen, porque a veces está todo, pero no hay un adulto disponible para poder sostener este proceso que tienen que llevar adelante, y eso la verdad es que no podemos tampoco ni regularlo ni determinarlo, ¿no? O sea, a veces hay una escuela donde con la que trabajamos que muchos papás son médicos, y son médicos el matrimonio, ¿no? Y la verdad es que se está viviendo situaciones medio críticas, como para que estos papás lleguen después de venir del hospital, de la clínica, y además se pongan a trabajar con los hijos en estas propuestas. Entonces, esta es una primera gran lista de cotejo a hacer. Con el grupo de cada una de las clases, poder determinar esto. También podría suceder que el chico tenga, y acá yo me voy para secundaria, tiene su notebook o su netbook, tiene conectividad, pero resulta que no tiene ganas, no tiene el entusiasmo, y en realidad le llama mucho más estar hasta las 5 de la mañana jugando con los amigos en Counter, y entonces no está funcionando, no tenemos feedback. Bueno, estos son todos elementos que necesitamos registrar, ¿sí? Saber bien qué está pasando con cada uno de nuestros estudiantes es todo un tema. Probablemente no tenga cada docente que averiguarlo, sino que como equipo docente, por eso insistimos en la importancia de que como equipos por curso se reúnan en una reunión semanal
y entonces quién va a ser aquel que va a relevar qué está pasando con cada estudiante. Sabemos que hay docentes, y acá podemos también contar con los preceptores, tutores, en el caso de escuelas que todavía tienen los PAC, para poder indagar con ellos qué es lo que está sucediendo con tal o cual chico que no se está conectando. En función de tener este registro claro, entonces sí podemos empezar a pensar cuál es aquel dispositivo. Bueno, y una de las cosas hay acá un Ah, comentario en el chat, estaba leyendo, Emma dice que en nivel inicial es muy difícil. Claramente que en nivel inicial depende también del dispositivo, de la modalidad, pero claramente es muy difícil. Lo hemos escuchado a muchas docentes de nivel inicial, donde los chicos frente a la pantalla del celular o una muy chiquitos, no se animan a participar o no quieren, o claramente también otra de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta es que los chicos van a la escuela para socializar, ¿no? Y cuando están en la casa hoy con el Zoom, se hace un espacio público donde están invitadas las familias y el estudiante no participa de la misma manera que si estuviera en la escuela, porque se siente inhibido, porque los papás los están evaluando también, lo evalúan en función de cómo se están comportando con otros, digo, entonces es muy difícil. Evaluamos lo que podemos, lo que vemos, lo que no lo dejaremos para después, y esto también es muy claro el mensaje que dan las autoridades, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación. El ministro Nicolás Trota dijo, evaluamos lo que podemos, lo que no podemos será más adelante. Hoy el objetivo es, primero el vínculo, sostener un vínculo, sobre todo en secundaria donde los chicos se van a caer del sistema. Entonces, lo importante es sostener el vínculo, sostener la conexión del docente con el estudiante más allá de la evaluación. Y la evaluación en realidad va a ser esa. Vamos a evaluar qué vínculo estamos pudiendo sostener en muchos casos solamente. Esto va a depender mucho de la escuela, del formato de la escuela, del contexto de la escuela, de la población a la que atiende esa escuela, pero evaluamos en la medida que podemos. Si no podemos evaluar, lo dejaremos para la vuelta. Y esto las autoridades fueron muy claras y así lo dispusieron. Ahora no podemos evaluar qué contexto familiar tienen, qué dispositivo tienen, porque estaríamos evaluando las condiciones. Y habría ahí una desigualdad cada vez peor, ¿no? Ya hay una desigualdad, si encima evaluáramos la desigualdad que cada uno tiene en su hogar, no sería funcional. Hoy es sostener un vínculo, y lo demás es un agregado. bueno, otra preguntita que dice acá es cómo explicar, en dos oportunidades esta pregunta se repitió, cómo explicarle a las familias que están acostumbradas a recibir un número que no va a ser así, no va a ser un número, sino una valoración. Es lo que preguntan, cómo explicarlo. En nuestra experiencia, insisto, cuando fue la experiencia de promotoras que empezaron a trabajar con las rúbricas, no sé si acá hay alguna escuela promotora, la verdad es que cuando a las familias se les dice en esta rúbrica qué está logrando el hijo y qué necesita seguir logrando, que es algo además a lo que venían acostumbrados desde inicial, esa información les resulta mucho más valiosa, ¿sí? En realidad la familia espera la calificación numérica porque quiere saber si el chico va a aprobar, se va a llevar la materia o va a pasar de año. Pero cuando en realidad tiene que ver con saber cómo le está yendo, la información que le van a aportar las rúbricas, los informes cualitativos, este tipo de retroalimentaciones, no es resistido. ¿Sí? Le vamos a decir que en lugar de decirle 8, les vamos a decir y les vamos a describir toda una serie de logros y de por lograr que está logrando su hijo, ¿no? Así que en general las familias no tienen dificultades en entender y en valorar este tipo de información. Es más trabajo a veces, ¿sí? Porque si bien lo veníamos haciendo, ahora además hay que escribirlo, hay que explicitarlo, hay que armarlo para comunicarlo, pero esa información es mucho más completa que un número. ¿Sí? Y en nivel inicial, con los informes narrativos, la escuela, los papás en nivel inicial están acostumbrados a no recibir una calificación, a recibir un informe narrativo. Entonces, también nosotros podemos contar cómo es la evolución.
¿sí? La progresión que desde ahora vamos a tener en la escuela a nivel inicial, trabajamos con informes narrativos de toda la vida, entonces podemos contarles que de esa misma manera que evaluábamos en nivel inicial, vamos a seguir evaluando, que no le ponemos una nota, pero que estamos describiendo el proceso de aprendizaje de su hijo y que la nota va a venir después o no, pero en definitiva sabemos cómo está, lo estamos mirando, digo, quizás el papá lo que tiene miedo al no ser calificado es de que no se lo miren más al hijo, que no se vea si da lo mismo que haga o no haga. A veces a nosotros los papás nos enoja que los chicos a veces llevan una tarea o entregan un trabajo y no hay una devolución. Entonces, en realidad lo que los papás quieren saber es si lo vamos a seguir mirando, si nos interesa que haga las cosas. Esa es una, esa es una. Después hay otra que quizá ya es más indecible, ¿no? Y vamos a tener que decirles a los papás que de este modo los estamos mirando, los estamos evaluando y estamos dando cuenta de lo que aprenden. ¿Se escucha mal? Hola. Digo, vamos a decirles a los papás que de este modo los estamos mirando, los estamos evaluando, estamos explicitando qué es lo que están logrando. Ahora, si además tenemos esos papás, voy a ser mala, pero porque también soy madre y todo, si lo que el papá está queriendo es ver si es mejor o peor que el compañerito, eso no lo va a lograr, ¿sí? Eso sí está clarísimo. Entonces, no vamos a poner escalas a los chicos, no nos vamos a poner una escala de quién es mejor o peor que otro en función de lo logrado o no logrado. Esto es lo que no va a suceder. Ahora, la información que contienen las rúbricas, las listas de cotejo, los informes cualitativos, es muy superior a la que nos da un número. Y esto es lo que los papás tienen que entender. Bueno, entonces básicamente sería como que cada escuela debería armar un criterio común también para la comunicación desde el equipo directivo y al equipo docente. Y ahí, o sea, tiene que haber un mismo discurso. ahí estamos aconsejando entonces, en la medida hacer... que nosotros nos juntemos para decir lo mismo. Ahí estamos aconsejando que esas comunicaciones, además de que vayan por escrito, como son, sustanciosas, digo, decirle a los papás que ahora no los vamos a calificar más a los chicos y contarles cómo, lo que a algunas escuelas les funciona muy bien y estamos aconsejando es que se grabe el equipo directivo, el equipo de conducción, que se grabe en un video contando, ¿sí?, esto y que lo envíe a las familias. Es muy distinto, la escuela es gesto también, ¿no? La mirada, el gesto, el que se lo decimos a los papás de manera honesta, no es que estamos diciendo por decirlo, digo, y además en la lectura cada uno le da una entonación distinta. Esto nos pasa mucho también con los chats, ¿no? En WhatsApp y en las redes. Entonces quizás un video explicando cómo los vamos a empezar a evaluar y qué es una rúbrica y todo esto, comunicarlo a través de imagen y por supuesto por escrito también, para que quede firmado por los papás sin lugar a dudas, que fueron notificados, pero a través de un video la verdad es que llega de otro modo, sobre todo en este momento donde el vínculo se tiene que hacer un poquito más quizás honesto, ¿no? Con las familias. Bueno, esto que dijo Silvia es central, la reunión semanal del equipo docente es central, porque todos tenemos que poder transmitir lo mismo. Y si nos convencemos de que esto que estamos proponiendo es superador, en realidad, en términos de evaluación, porque es mucho más claro del proceso que están realizando los estudiantes, lo vamos a poder transmitir así. Bueno, para la última preguntita, para cerrar, acá pregunta, ¿qué es la evaluación colegiada? ¿Podrían dar algún detalle de qué significaría colegiar? ¿Por qué es colegiada? En realidad, la evaluación colegiada tiene mucho que ver también con el trabajo colaborativo del equipo docente, ¿no? Cuando un equipo docente empieza a trabajar de manera más interdisciplinaria y en equipo pueden pensar una propuesta, un tema o un problema a abordar, y ese problema se puede abordar desde distintas disciplinas, y entonces nos vamos sumando como equipo docente y planificamos en conjunto, ¿sí? Y armamos una planificación colaborativa, entonces también armamos una rúbrica colaborativa. Cuando pensamos en términos de capacidades, también es real que es la misma capacidad la van a ver los distintos docentes desde cada una de las disciplinas que maneja. La evaluación colegiada es esa reunión en la cual cada uno de los docentes puede ir diciendo de cada estudiante cómo lo ve, ¿sí? Cómo ve el desarrollo de la capacidad, es completar estas rúbricas de manera colegiada, es completar estas rúbricas en equipo, ¿sí? Porque si no, bueno, no la tenemos acá, pero ¿se acuerdan la viñeta de Tonucci?
donde cada uno de el mismo nene, según el docente que tiene enfrente, responde de una manera o de otra. Entonces dice, bueno, con este tengo que tener la carpeta completa, con este tengo que ser participativo en clase, con este tengo... Bueno, la realidad es que el estudiante termina aprendiendo lo que tiene que hacer y cómo actuar frente a cada docente. La idea es ser un equipo docente que trabaja con un grupo de estudiantes que hace una propuesta planificada colaborativamente y por lo tanto evaluada de manera colaborativa. Esto simplemente es la evaluación colegiada, esta rúbrica que completamos en conjunto. Bueno, chicas, vamos a cerrar ya porque se extendió 1 hora y media, era una hora que teníamos previsto, pero muy interesante todos los temas, creo que fue bastante abarcativa. El material, quédense tranquilos, ya les dije, se va a pasar, se va a subir al link de Comenius y por YouTube, por el canal oficial de AIEDVA. También pueden consultar en el ABC, están esos documentos de la parte de las rúbricas, y que es la parte 2 de evaluación y acreditación de las escuelas promotoras. Ustedes, es entrar ahí y empezar a chusmear qué documentos hay y que hablan de esto. Y agradecerles a todos los que participaron, porque la verdad que encontrarnos con 752 participantes que se están preocupando en este momento, los docentes que estén ocupados y preocupados por aprender y por querer hacer bien las cosas, es meritorio, y la verdad que suma. Y por suerte somos un montón los que diariamente, cuando están estas capacitaciones, nos sumamos para aprender. Y la verdad que eso ayuda a sobrellevar toda esta situación en conjunto, porque somos varios los que pensamos entonces iguales y apostamos a una buena educación y mejor. Así que gracias, Mariela, gracias, Carla, seguramente nos vamos a estar viendo, espero que les haya sido súper útil y nos encontramos en las próximas capacitaciones, que consulten porque hay un montón y son todas buenas y son todas para aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, y Adiós. éxitos